Literal será un recorrido por viejas historias que los invitamos a que hagan con nosotros. Hurgando en viejos cajones, hojeando diarios amarillentos, objetos, fotografías, construiremos estas historias de gente común que han hecho a nuestra memoria colectiva. O sea, lo haremos literalmente. Simplemente estoy seguro, este primer jalón, que hoy a lo mejor es un poco íntimo entre belgranenses nada más, pero que seguramente los años llenarán esta plaza 1 de agosto para orgullo de todos nosotros por el esfuerzo de tanta gente que ha dado tanto por esto. Muchas gracias y adelante. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. La tierra que es madre te da los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Son mis referencias, la miel y la arena, un patio y un algarrobo, olvida la de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingos del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra lloranza. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. En este primer encuentro del tango y del folclore, gente, buenas noches y a disfrutar. En el programa de hoy vamos a hablar del Festival Mayor de Tango y Folclore. En el último mes de febrero se realizó en nuestra ciudad, como es tradicional y con una continuidad desde el año 1994, la edición número 21. Es el número 21 porque evidentemente en el momento de comenzar, aquel 5 de febrero de 1994, ese fue el primer festival, pero cronológicamente en este febrero cumplimos exactamente 20 años de este festival mayor que vino para quedarse, el festival de todos, como lo llama la gente, que ha tenido una continuidad de política de Estado. Los gobiernos de distinto color que han sucedido desde aquel año 1994 lo han continuado y creo que, como es el Festival de la Gente, vino para quedarse. De aquellos modestos comienzos, de una sola noche, de un sábado 5 de febrero de 1994, con mucho frío, con un programa de más de 40 artistas en escena, de un modesto escenario de tablones sobre tambores y la gente sentada en tablones sobre esqueletos de vino y alzas de apicultura, nos va a contar uno de los iniciadores, de los creadores del Festival Mayor, que es Bocha Llena, Alejandro Llena. Él, con Marita Firmani, hace 20 años, o un poquito más, en el fin del año 93, en diciembre, se arriman al gobierno municipal de aquel entonces y siendo director de Deportes y Turismo José Alberto Villaborda, Pipo, le acercan esta idea
Pipo, con el entusiasmo y la fuerza que lo caracteriza, toma esa idea y a partir de ahí se ha hecho ininterrumpidamente estos 21 años. De ese festival nos habla hoy nuestro invitado, que es Bocha Llena. La podemos contar. Bueno, vos en ese momento eras intendente municipal. Yo hacía 7 años que iba concurriendo al Festival de Cosquín y estaba en la coordinación de prensa, entonces veía muy de adentro lo que se dice la cocina, ¿no?, del festival, cómo se desarrollaba. Entonces, ¿por qué no tener un festival en General Belgrano? En el año 94 yo sabía que no podía ir a Cosquín porque iban a ser mi hija, iban a ser un crimen. Entonces dije, es una buena oportunidad para hacer un proyecto. Y así que empecé a delinear más o menos con aquellas cuestiones que yo sabía que se manejaban en Cosquín. Lo plasmé en un proyecto, lo hablé con Marita, le digo que ella, bueno, venía de hacer su festival primero en la Plaza Belgrano, que era el Festival de la Costa del Salado, le interesó y lo plasmamos en una carpetita, lo fuimos a ver a Pipo Villaborda, en ese momento director de turismo, para que fuera el nexo con el intendente Ricardo. Y fue así, que de un día para el otro nos recibiste en el despacho municipal y lo lindo dice cómo nació el nombre del festival. Bueno, porque el festival era de folclore y estaban los tangueros, claro, estaban los viejos tangueros. Que no se querían quedar afuera. ¿Y por qué no de tango? Y sí, también, de tango y folclore. Entonces algún otro tiró y dice, ¿y por qué no mayor? Que sea distinto a lo que estaba. Y bueno, así nació el Festival Mayor de Tango y Folclore. Otro de esos datos de esa noche muy particular que se dio así fue que Antonio Tarragorros había estado unos poquitos años antes, cuando Ricardo Calegari era intendente, y había presentado el Naturaleza. Su proyecto Naturaleza. La plantación de árboles ahí en la 9 de julio. En la 9 de julio y todo, con los chicos, las escuelas, en el teatro, y el vínculo con Fierrito Guillén. Entonces, como diciendo, bueno, necesitamos un padrino. Vamos a buscarlo a Antonio. Creo que llamaron por teléfono a Fierro, y Fierro habrá llamado a Antonio, y ahí ya tenemos padrino. Así que a medida que pasaban las horas en el Consejo Deliberante, iban saliendo las ideas y se iban concretando. Bueno, le pusimos fecha del 6 de febrero. No, eso no me acordaba. 6 de febrero del 94, así que era muy poco espacio que teníamos para armar. Y armamos una comisión, porque también eso que copiamos de Cosquín, que había una comisión municipal de folclore. Porque el mérito que tiene este festival es que nació muy de abajo, nació de entrecasa. Porque recordemos cómo era el escenario, por ejemplo. Sí. Eran tablones y tambores de miel. Y la gente donde se sentaba también en los esqueletos de vino y los aportes que nos hacían de algún aserradero, por ejemplo, de Lima. Exactamente. Entonces me parece que todo fue a pulmón, que fue todo muy precario, pero eso me parece que generó en la gente que se involucrara. Los otros festivales ya nacieron puestos, ¿no? No hubo un esfuerzo de la sociedad. Ahí la gente lo internaliza. Entonces, se arma un espectáculo. Y también creo que los primeros 7 años, 8 años, en la zona fuimos el único festival existente, por lo cual también pasaron la mayoría de los grandes artistas. Y otra cosa que me parece que distingue a General Belgrano son las peñas. Claro, también. Porque genera todo un clima. La cacharpaya posterior. Claro, genera todo ese clima durante esas horas, porque también es cierto, después del festival no tenemos peña durante el año. Ese clima se da únicamente en esos 3 días de febrero. ¿Por qué no hacemos una repasada de quiénes nos vinieron a ver en estos 20 años? Por no decir todos, digamos. Yo creo que lo más fácil diría, son pocos los que quedan venir. Claro. El primero, que es el padrino del festival, Antonio, que repite en el segundo. Después tenemos a Argentino Luna, el negro que vino y dijo una de las frases más lindas que podemos guardar. Dijo, le van a tener que pedir prestado una plaza a Villanueva para el próximo año, porque ya se veía cómo se expandía. Cuti Roberto Carabajal. Aparte, esto es lo que hay que decir. Todos los que llegaban en su esplendor. Y después, bueno, de César Isela, Ramona Galaza, Los Saloncitos, arriesgar, entre el artista, desde los chanchaleros,
el otro día que nos mojamos tanto con Jorge Rojas, una vez que sigue que con los chalchareros también. Con la silla nos en la mojamos. cabeza. La gente se ponía en las sillas de paraguas con un dato muy preciso. Cuando terminaron de cantar los chalchareros, la gente con esa silla se iba a la casa. Claro. Entonces uno veía en la filmación cómo se iban 100 y pico de Y sillas. quedaron así. Sí, creo que las llevaron del souvenir. Muchos se deben estar acordando de eso. Luciano Pereira, cuando fue consagración en Sí, sí. Cosquín. Bueno, Peteco Carabajal, el chaqueño Palavecino, Jairo, Cacho Castaña, Rubén Juárez, con la transmisión en vivo y la presentación de Leonel Godoy Sí, esa sí, noche sí. para Radio Belgrano, el Ballet Bransen, que volvía a General Belgrano con Oscar Murillo a recibirlo. Y bueno, Nocheros, después Jorge Mercedes Rojas, Sosa. Mercedes Sosa, Jairo, Sí, sí. hubo números de altísimo nivel. Creo que entonces son muy pocos los artistas que... Soledad vino para un festival solidario, si bien cantó en el escenario, no estuvo en el... Sería Bueno, ella por ahí la que trajo falta- Carlitos Paciarotti la una que- noche la allí. que faltaría sería ella, Exacto. pero el chaqueño, Palavecino, Abel también Pinto es- varias veces. Abel Pinto varias veces. Hay artistas sin dudas que son convocantes en el galleguillo, con la Sí, chaya. Galleguillo. En fin, no, en ese sentido no nos hemos privado de nada. Que sirva el Festival de Belgrano para que estos músicos que vienen ahora creciendo con la Orquesta Escuela, ¿no? que tengan también su espacio para mostrarse. Todos quieren estar en el Festival Todos de quieren Belgrano. estar. Los consagrados y los no consagrados. Sí, sí. Creo que es... yo siempre digo que es la única política de Estado que tenemos en General Belgrano. Exactamente. Porque en eso Exactamente. hemos... Se ha respetado a rajatabla. Siempre, ¿no? Hemos coincidido todos Sí, sí. Y afortunadamente porque la gente lo demanda. El Festival Mayor de General Belgrano es el festival, como la gente lo conoce, de tango y de folclore, de canciones, de cantores y de bailarines. Si uno habla de bailarines en Belgrano, de escuelas de danzas, tiene necesariamente que referirse a una pionera en esto. Desde hace muchísimos años, mucho más que los 20 años del festival, Marita Firmani viene transitando tablados en las escuelas, en la calle, en la plaza, con el Festival a las Costas del Salado, y desde siempre, más allá de ser una de las iniciadoras del festival y llevar la idea inicial para plasmarlo en lo que esto es hoy, fue una animadora constante del festival, de aquellos comienzos, de qué le significó el festival y le significa a sus alumnos para lanzarlos al mundo. Hoy muchos de los chicos que bailaron con Marita Firmani están bailando profesionalmente en el país
y también fuera del país para orgullo de todos los belgranenses, nos habla Marita Firmani. Ese año habíamos hecho la fiesta el año anterior, la fiesta del 8 de diciembre, que nosotros siempre la realizábamos primero en la plaza de la Belgrano, iglesia, la en Plaza la Belgrano. Plaza Belgrano, y después ya cuando estaba hecho el escenario, ya teníamos nuestro escenario, empezó a funcionar acá en la Plaza 1 de Agosto. Salió esa noche, una noche espectacular, lleno de gente. Entonces en mi casa, cuando yo no tengo nada que hacer, que termino como estresada, se me ocurre pensar qué bueno sería para toda aquella gente, que hay mucha en Belgrano y había en ese momento también, artistas, cantantes, bailarines, de poder hacer algo en conjunto, de poder llegar a organizar un festival que fuera de todo. Y así fue que me encuentro con Bocha, y entre los dos le digo, mirá, se me ocurrió, y así empieza toda esta movida. Entonces él me dice, bueno, dice, es lo mismo que a mí me encantaría hacer, ya me pongo manos a la obra, vamos a trabajar en un proyecto. He hecho el proyecto, vamos a Cultura, hablamos con la señora de Roca, y de ahí seguimos recorriendo puertas y golpeando a ver qué opinaban sobre esta organización, y llegamos a Turismo. Y ahí nos encontramos con nuestro amigo Pipo. Y Pipo, que siempre le encantan todas estas cosas de la música, del folclore, y siempre está apoyando todo lo que, las ideas y los proyectos en ese momento. Bueno, nos da el ok, y ahí es como que me parece que se comunica con el intendente, que en este caso supuestamente eras vos. Y de aquel primer festival que esa noche del 5 de febrero, apadrinado por Antonito Tarragorros, hizo mucho frío, se prolongó mucho, hay cantores y bailarines que actuaron hasta las 4 o las 5 de la mañana. Tus chicos también tuvieron alguna cosa que ver esa noche, ¿no? Sí, nos pasó algo muy divertido. Porque en Neneca Borges nosotros hicimos un cuadro que era de Molina Campo. Los chicos tenían que maquillarse la cara, y Neneca Borges les pintó todas las caretas, Neneca les pintó las caretas a todos los chicos, pero teníamos, si bien no recuerdo, tenían que actuar antes. La cuestión que todo se fue dilatando. Se fue haciendo largo. Y llegaron las 4 de la mañana y los chicos estaban con las caras pintadas y no habían podido llegar a actuar. O sea, eso fue como una especie de anécdota medio cómica que nos queda, como seguían recuerdo. pintados y no actuaban. Claro, y no había caso. Así que se empezó a quebrar toda la pintura. Y bueno, tuvieron que salir así. Y cuando salieron, no sé la gente que habría, pero era muy poca porque era tremendo el frío que frío había. y ya 4 o 5 de la mañana. Yo me acuerdo que también desde aquella época, que después se empezó a poner un poco más de rigor en la organización del programa, había cantores que subían y no se los podía bajar. Exacto. Cantaban 1, 2, 3, Claro, 4, 5, esa había fue que una cerrar de las cortinas para terminarlos porque no se querían bajar. Claro. Cuando vos decís, en la Plaza 1 de Agosto teníamos un escenario armado, era el escenario también precario, aquel de tambores y tablones que se armaba allí, digamos, Sí, ¿cierto? sí, Obviamente que era mejor espacio que aquel, yo recuerdo también aquel 8 de diciembre de la Plaza Belgrano, pisando los canteros y apretándonos abajo de las plantas. Sí, digamos. y que poníamos tablones para que la gente se sentara. Exacto. Íbamos a buscar los cajones de Talacasto, allá no cajones, esqueletos. Los esqueletos para poner debajo de los cajones porque tampoco Claro. teníamos eso. Claro. Y teníamos, bueno, historias de esos escenarios precarios, tenemos una pila. Hasta uno que estaba zapateando y se nos fue para abajo, desapareció, Claro, desapareció. bailando. La otra cosa que me gustaría charlar contigo, Marita, digamos, con tu experiencia, es que en estos 20 años, y vos también, en tu labor docente y en el instituto que tenés, y los chicos que han participado en todo este tiempo, ha tenido un crecimiento muy grande. ¿Por qué no me contás un poco de los logros? Porque no es hablar del ombligo de uno, sino de una tarea en común y de la vidriera que el festival ha sido también para que los alumnos, en tu caso, o los cantores y los músicos se luzcan, digamos. Realmente me encanta trabajar con adolescentes. Yo me he volcado siempre, me gusta enseñar.
pero me gusta mucho trabajar con chicos adolescentes. Yo en este momento estoy trabajando, tengo 2 grupos, uno de chicos de 13, 14 años y otro que ya arrancan de 14. Tengo chicos que están en la facultad y vienen los sábados a trabajar acá a Belgrano en lo que es danza folclóricas y de tango. Pero siempre tengo que buscar un incentivo para poder hacerlo. O sea que, chicos, si vos lo tenés sin buscar algo, una meta, como vos decís, entonces hay que buscar metas realmente para que ese chico pueda sentirse a gusto con lo que hace y pueda mostrar lo que está haciendo. En la danza hay un compromiso, la parte social fundamental, las llegadas tardes no están aceptadas, Claro, el chico sí, se acostumbra, no sí, solamente una disciplina. No solamente va el chico a aprender a bailar, sino a esto que nos sirve para toda la vida. Nosotros venimos haciendo las peñas, primero hicimos las peñas de todos, donde nos reuníamos, un grupo de cantantes, de chicos que por ahí no podían actuar en el festival o no tenían la posibilidad, nos reunimos y empezamos a hacer la peña de todos, que en primer lugar, un año, te voy a contar, se hizo para recaudar fondos para llevar músicos a Cosquín, que fue un conjunto. Y bueno, desde hace varios años estamos haciendo primero con las carpas que nos ha conseguido de la Dirección de Cultura del municipio, carpas inmensas que no podíamos de ninguna manera traerlas. Y estamos muy agradecidos a toda la gente que nos apoyó toda la vida. Porque ya te digo, esto del Festival Mayor se hizo con ese criterio y para seguir toda esta obra y seguir formando chicos. Que los chicos que están en forma profesional, bárbaro, pero que a su vez se siga trabajando en todo esto, que es la cultura belgranense. ¿Qué te ha dejado estos 20 años? Y primero yo creo que una experiencia para la docencia muy buena, porque había que preparar, había que estar, era el Festival Mayor, había que prepararse, había que presentar cosas buenas, saber el gusto del público, porque a veces también a nosotros como profesores o coreógrafos tenemos que saber lo que le va a gustar al público para que pueda llegar, ¿no es cierto? Y yo creo que fue una de las cosas fundamentales para que estos chicos, aparte de los torneos y determinadas experiencias que hemos ido teniendo a través de tantos años. Yo empecé a los 18 años, no digo la edad porque soy como Mirta Legrand. Los chicos han mostrado que esto les sigue interesando, que los chicos sigan creciendo en todo lo que sea el arte y que podamos estar presentes en todas las veces que nos llame todo el mundo, porque ayudamos a todas las instituciones, nunca decimos que no. Así debe ser.
aquí también nacen historias, como las que escribieron nuestros abuelos, nuestros padres. Ellos nos enseñaron a querer lo que tenemos, porque no hay mejor sensación que la de sentirnos orgullosos de lo que somos. Porque tenemos que estar orgullosos de la ciudad que tenemos, porque la hacemos entre todos y somos los únicos que la vamos a cuidar. Seamos más belgranenses que nunca, por el orgullo de ser belgranenses. El festival se fue a lo largo de todos estos años perfeccionando, mejorando en lo técnico, en lo artístico, en lo edilicio, con nuevo escenario, con nuevas luces, con nuevo sonido. Y también, ya desde hace unos cuantos años, el festival tiene un tema que lo identifica, la chacarera del festival, con el que se abre y cierran todas las noches de esa velada. El autor de esa chacarera del festival es un santiagueño, medio santiagueño podríamos decir, y medio belgranense, porque ya está afincado acá. Alguna vez habrá tomado agua del río Salado y se tuvo que quedar. Y Bubi cuenta en la chacarera del festival primero y después en la hermosa samba que dice Belgrano es mi lugar, cómo lo marcó el destino para quedarse en nuestras tierras. De esas obras, de la chacarera del festival, de la samba Belgrano es mi lugar y de su pertenencia con el pueblo y con el Festival Mayor, hablamos con Bubi González. Contanos un poco, Bubi, vos cómo llegás a Belgrano. Bueno, mirá, yo acá, como muchas cosas suceden en la vida, casi se podría decir todas, Sí. La culpa la tiene una mujer. Exacto. Y conocí una chica que estaba ahí, que estaba con un grupo de bailarinas y que resultó ser una chica de General Belgrano, y después, bueno, y veía que mucho venía para acá. Ella estaba estudiando en Buenos Aires, ¿no? Tenía 22 años, Verónica, Sí. Molina. Y entonces, bueno, tenés que ir a General Belgrano. Así que vine la primera vez, vine el primero de año, o sea, cuando empezaba el año 93. Y empecé a involucrarme, ¿no? Con Belgrano, a venir. Lo primero era eso, ¿no? Que creo que esto es algo común a todos los adolescentes, jóvenes de acá. El que se va a estudiar afuera viene permanentemente, todo el tiempo está pensando que el viernes tengo que volver, invitar a la combi o si alguien me lleva. Esa, digamos, esa cosa que tira, ¿no? Se da y vuelta, claro. A lo mejor es la distancia también que nos pone a tiro y algunas otras cosas, ¿verdad? Algunas otras cosas que yo después aprendí y sigo aprendiendo a descubrir, ¿cierto? Y de esa forma fue que empecé a venir, bueno, y siempre la música es un vehículo grandioso, ¿no? A mí me ha tocado estar en muchos lugares, en el mundo, en países, en distintas situaciones. Y siempre la música es el vehículo, por lo menos para mí, ha sido el vehículo que me llevó a encontrarme con la gente. Aceitar mecanismos de facilitar. Y ese vehículo tan hermoso que es la música, la guitarra, el encuentro y demás, me llevó a sentirme, bueno, a tener la participación en el primer festival, por ejemplo. Belgrano es abierto, te abre los brazos, Belgrano, ¿no? Y cálido, y yo sentí eso y sentí mucha, aparte de la cuestión familiar, ¿no? Hubo un acompañamiento de amigos y vos cantaste en aquel primer festival del 94. Sí, me acuerdo que canté en todos menos uno, siempre estuve. Y después, después me hice muy amigo, por supuesto, de Bocha Llena, que durante un tiempo gestionó el festival. Creo que quizás en la parte de cuando él lo gestionó fue donde dio el salto de traer agrituras grandes, o sea, tuvo la posibilidad, ¿no? De traer y de armar el escenario y toda la cosa que después se transformó. Y entonces ahí yo dije, esto necesita un jingle, Cosquín la tiene, Jesús María lo tiene. Algo que lo identifique. ¿Por qué no lo va a tener General Belgrano, ¿no es cierto?
Así que, y bueno, y ahí capturé esa idea de febrero y de la gente que viene de los distintos lugares y de las peñas, que es una característica de este festival que no lo tiene todo. No, exactamente. Tener peñas en el festival es algo que y no se tiene que perder. Por eso en la canción dije, vamos a meter las peñas, claro, porque esto tiene que ser la marca del festival, ¿no? Así que bueno, y le llevé esa idea a Bocha en ese momento, me dijo, lo metemos, esto y quedó ahí, y así ¿no? nació. Y después, bueno, entonces resulta que una vez se hizo, ya después de varios años de ya estar acá, y no me acuerdo exactamente Sí, cronológico. Pero resulta que en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, allá en Callao y Perón, se hace una muestra de General Belgrano. No sé si era bajo tu... Sí, yo algunas he ido, siempre se ha hecho, sí. Bueno, y me acuerdo que... a ver, yo imagínate, yo vivo en Corrientes y Escalabrini Ortiz, o sea, como ir de a 20 cuadras de mi casa, ¿cierto? O sea, en un ámbito totalmente diferente a cuando uno viene acá, ¿no? Entonces, cuando veo ese grupo de gente que eran la delegación de Belgrano, y que estaban todos los artistas, y pintores, entonces siento una identificación tan grande con ese grupo, ¿entendés? Como diciendo, esta es mi gente, yo tengo que ver con esto. Sentí esa cosa muy fuerte de identificación. Terminó esa cuestión ahí, que era cantaron, creo que cantó Valeria, era chica en ese momento, Pantera, no sé si Hernán Bonacina, bueno, hubo un par de presentaciones musicales, y entonces después vuelvo a mi casa, y en 40 minutos le escribí la samba de la viola. Porque primero había sido una chacarera con aquel la cosa de la identificatoria de festival. La samba es posterior y después de. O sea que la inspiración vino de ahí, claro, de ese encuentro. Así terminé esa cuestión ahí, terminó ese acto ahí, y volví a mi casa. Y salió de un tiro. Belgrano es algo más que mi lugar. Exactamente. Y ahí vino. Y así de esas que vienen como redonditas, como dicen. Exacto, que no hay que agregarle nada, ni sacarle nada, ni estar 2 días enteros pensando. Ni buscar sinónimos en el diccionario. Nada. Lo cual me ha llenado siempre de mucho orgullo, satisfacción, un sentimiento lindo, digamos, ¿no? De haber tenido la oportunidad de capturar, ¿no? Así como el fotógrafo, ¿no? Captura el alma de un sitio, tiene fundamento cada estrofa. Sí. Bueno, el otro día cuando la empezamos a poner en el video y la empezamos a escuchar, porque también pasa uno que a lo mejor desde afuera, que uno la escucha y escucha nada más que a lo mejor la belleza técnica, sin tener tanto énfasis en las estrofas. Claro. Ahora, al cantarla cada uno de los chicos distintos, y qué sé yo, uno va haciendo cosas, digamos. Claro. Escucha Pantera decir que vuelvo al patio de la infancia, y ese tipo de cosas, o al vagón donde nació el amor y la pasión, que son cosas que nos identifican mucho a todos, y que esto le ha sacado un poquito más de jugo, a lo mejor él le ha puesto un poco más en vidriera, no digo en valor porque el valor lo tenía evidentemente la pieza, pero bueno, ha servido para eso. Así que... Sí, realmente fue muy bueno, las imágenes, ¿no? Ayudaron mucho también a que entre. Claro. Hay una discusión siempre que entre los artistas, músicos, compositores, ¿qué es más importante? ¿La música o la letra? Bueno, podemos discutir pero a esto se agrega otro valor importante, que es la música, la letra y las imágenes, ¿no? Entonces acá se arma un combo interesantísimo que hizo que además yo he leído comentarios de gente que está fuera del país, recontra emocionada, porque han reconocido sus lugares también, más allá de lo que dice la letra. Y la música, como vos decías, a lo mejor vieron el andén de la estación, o el boliche en Empalme. La verdad que fue una idea magnífica y por suerte se
se pudo hacer de una manera muy interesante, muy cálida. En el año 1914, en mayo, los conservadores ganaban las elecciones en General Belgrano y también en la provincia de Buenos Aires. Era elegido gobernador don Marcelino Ugarte, que tiene relación con los belgranenses porque su hija se casaría con Ernesto Aguirre, el dueño de la estancia Santa Narcisa, la estancia colonizada después por Mercante, como ya hemos contado muchas veces, en el año 1951, donde hoy funciona la colonia El Salado. Es decir, aquel Ernesto Aguirre, dueño de Santa Narcisa, era el yerno del gobernador flamante elegido en aquellas elecciones del año 1914. El año 1914 fue un año muy difícil para los belgranenses y para todo el mundo en particular, porque bueno, un poco más adelante de mayo se desataría la Primera Guerra Mundial. Pero en General Belgrano, un poco como está pasando este año, el mes de abril y fundamentalmente el mes de mayo fue muy lluvioso. Tan lluvioso que los caminos rurales se hacían intransitables, se había cortado el camino a Chas, y era tan grave la situación que el intendente de aquel momento, como dijéramos ya hace algunos programas, que era nuestro conocido
Juan Egilio Silano Casimiro de la Fuente, suspendió las fiestas mayas. Con algún ruido entre la sociedad belgranense, anunciaba en el diario El Imparcial que no se iban a hacer los festejos, que iba a ahorrar el dinero que se gastaría en las fiestas, en bombas de estruendo y en fuegos de artificio, y lo iba a aplicar al mejorado de los caminos rurales y al alcantarillado. Una medida de muchísimo sentido común, pero que tenía algún ruido en la sociedad por no festejar la gesta de mayo. Tan importantes fueron las inundaciones de aquel año que Antonio de Vita, que era el dueño del almacén El Empalme que hoy está y que seguimos conociendo allí en la intersección de lo que es la prolongación de la avenida 9 de Julio y la avenida Libertad, ahora llamada Rodolfo Walsh, don Antonio de Vita anunciaba a su clientela que tenía el almacén lleno de agua y que por eso tenía que mudar su local al lado de la herrería de don Pedro Burs en el centro de General Belgrano. Y don Santiago Mota, un empresario muy emprendedor, un visionario, aquel que en el año 1910 había sido el precursor de que General Belgrano tuviera el alumbrado público, viendo los inconvenientes que había con la inmensa crecida del río, y como no se podía pasar del otro lado del puente de los manantiales, que como contábamos en otros programas se había también inaugurado en el año 1910, hacía 3 o 4 años, anunciaba en el diario Imparcial que ponía una lancha, que se llamaba La Mimosa, a disposición de los belgranenses que querían ir hacia la zona del Ciasgo. Salía de su chacra, frente a donde hoy sería el Balneario Viejo, cruzando el río Salado hasta el Ciasgo, con 2 servicios, uno a la mañana a las 8:30 y uno a las 14:30, regresando 1 hora después. Y publicaba en el diario Imparcial de ese entonces la tarifa, 2 pesos por pasajero y 3 pesos ida y vuelta. Todo un emprendedor en aquel difícil 1914. El personaje de este mes es una figura singular de las calles también de nuestro General Belgrano. Con más de 90 años, hace tantos como esos que recorre las calles de nuestro pueblo. Personaje muy conocido, fue de pibe repartidor de la frutería de su viejo, el viejo gallego Sotero García, y durante muchísimos años fue el pescador de General Belgrano, con una bicicleta y un portaequipaje delante de una vieja bicicleta Peugeot que nos va a contar cómo la consiguió, repartía pescado por las calles de General Belgrano. Alma fundadora del Maserati, con quien festeja todos los 25 de mayo, siendo uno de los últimos, si no el último, jugador de aquel emblemático equipo que ganara la Copa Bramuglia en el año 1945. Muchos años dirigente del Club Belgrano, una figura muy conocida de todos los belgranenses. El personaje de este mes se llama Miguelito García. Mi papá es madrileño, Sí, y se vino a la Argentina a trabajar, sí, como toda esa gente pobre, sin ni un centavo. sí. Y bajó un puerto, y de puerto se vino a General Belgrano porque había venido un amigo antes, estuvo como 4 o 5 años y se fue para España. Claro, y le contó. Y le contó, y mi papá allá en España, en Madrid, tenía 2 burras que se dedicaban a vender aceitunas Ajá, en los costados. sí, Bueno, se vino para Buenos Aires, y de Buenos Aires se vino acá. Y acá vino a trabajar a una trilladora de Anse, sí, que el ciclón la rompió en Villanueva ajá, y se perdió toda la cosecha. Y bueno, se quedó mi papá a trabajar ahí. Y de ahí estuvo un tiempo trabajando en el boliche. sí, Y le dice Garrido, don Sotero, cuando usted ve los señores que están borrachos, tú le pides el dinero y lo guarda en el cajón. Sí, cómo no, señor. Bueno, hizo esa operación y mi papá, cuando al otro día le dice, vino a buscar este señor, vino a La Plata porque tomaban mucho. sí. Vino, y se la doy, no, vos decís que la perdiste. Agarró el mono, que el mono es la ropa, Sí, y se vino caminando de Villanueva
de Villanueva a General Belgrano. Y de General Belgrano pidió trabajo y se enteró de que el doctor Aguirre de Santa Narcisa necesitaba gente. Mi papá agarró y se fue caminando hasta Santa Narcisa. A la colonia. A la colonia. Y se encontró con el señor Aguirre y le dijo que venía a pedir trabajo. ¿Cómo no? Y lo pusieron de cochero. Y de cochero venía con los patrones al pueblo. Y tuvo un tiempo bastante. Y un día le dice al doctor Aguirre, doctor, yo me voy a retirar. ¿Por qué está desconforme? Porque lo que le pagaban 5 pesos por mes. Dice, no, me están pagando muy bien y muchas gracias, pero quiero ir a General Belgrano porque quería ponerse por su cuenta. Claro, independizarse. Y compró 2 canastas y un palo y se puso de frutero. Y así nacimos 8. ¿Y tu mamá dónde la conoció? Mi papá en España. Ah, vino casado ella. La dejó en España. Ah, la dejó en España. Sí. Y tardó 5 años para traerla. La trajo después. Y mandaba en una carta 1 peso todos los meses. Claro. Para que comprara el pasaporte. Claro. Después vino y ahí arrancó la familia. Arrancó la familia. Sí. Cuando era pibe hacía mandado. Sí. Y yo cobraba 5 centavos. Claro. Y para comprar la bicicleta que tengo. Sí. Que está tirada ahí. Una perdió. Juntabas plata para eso. Juntaba plata para eso. Ah, no, yo cobraba porque quería tener la bicicleta. Claro. Y continuamente así. Sí, Miguel, ¿y vos vendiste la cotorra también en caseta a repartir? La cotorra también, yo la cotorra no vendía. Lo único que la cotorra yo tocaba el cencerro. Anunciando. Anunciando que pasábamos con la cotorra. Alfredo Luna, para descanse, manejaba. Farrán, en el guardabarro y el otro de otro lado, Bucarán Pugliese. Y yo sentado con un cencerro. Y salían las mujeres a comprar la cotorra porque siempre había un versito de tal persona. Y chisme del noviazgo y con las iniciales. Sí, claro, sí, porque andaba tal persona con tal, había que acertar quién era la mujer. La terminación. El casado lo sabíamos, claro, o el hombre. Claro. ¿Quién era? Pero la mujer no. Y así continuamente. Y todos chismes. Sí, todos y los fajaban a español de vez en cuando. Sí, le pegaban. Claro. Al español, cabeza le decían. Celestino era, ¿no? Y después venían los circos. También. Con los circos sí, fue un circo, porque el circo, lo primero que llevábamos era un amigo mío, en paz descanse, que era Niñez Luanea, enseguida éramos vigilantes. Para las obras del teatro. Trabajaban para las obras del teatro. Y una noche hicieron a Juan Moreira. Sí. Y de adentro, nosotros vestidos de policía. Ustedes eran de la partida. Éramos milico. Y compañeros con los otros 2 muchachos, éramos 5. Con los otros 2 muchachos del circo, cuando tocaban el pito, nosotros teníamos que disparar. Sí. Y quedaba Juan Moreira solo. Claro. Y como ese Juan Moreira, en el ensayo, le pegó a Miñelo un lazazo en la espalda, y yo le digo a Miñelo, cuando toquen el pito y los otros 3 vigilantes se van a disparar, vos y yo lo vamos a quedar. Sí. Y tenemos unas espadas así, le pasábamos cerca de la cabeza al tipo que hacía el papel de Juan Moreira. Y tocaba el pito y ustedes no se entregaban. No, lo quedamos en la pista. Sí. Y después salíamos. ¿Y cómo terminó? Sí, que casi los meten presos también. ¿Y qué recordás de la época de la juventud, del ferrocarril, de la vuelta al perro? El ferrocarril me acuerdo porque realmente que veía los animales del campo y embarcaban acá en Belgrano. Claro, venían las tropas y subían ahí en la plaza. En la plaza, sí. Venían cualquier cantidad de... Los pinochetos traían unos lotes de oveja, todo así era. Y se cargaba ahí en la plaza. Se cargaba, sí, ahí. Y cuando llegaba el tren era una fiesta todo eso, mucha gente. Cuando venía el local era una romería de gente. Y después cuando se iba el local, marcha atrás porque quedaba en el galpón. Claro. Se iba todo. Ya se iba tranquilo. Y ahí íbamos al paseo. Claro. Y después el Club Belgrano hasta las 12 de la noche
ya después de las 12 de la noche a dormir. ¿Y te ha gustado siempre vivir en Belgrano? Sí. ¿Y toda tu familia se Sí. formó acá? En Belgrano, me quedé con Belgrano. Conozco Santiago del Estero, bueno, por todos lados, andaba con mi camión, comprando papas, comprando carbón, comprando esto y lo. Pero siempre volvés a casa. Siempre volví a casa. A General Belgrano para mí siempre, bueno. Y así continuamente. ¿Y acá te vas a quedar? Y acá me quería quedar, ya me quedé y ya me voy a quedar. Belgrano es algo más que mi lugar, mi amada flor con corazón de río. Y parado en la orilla de la inmensidad, te abraza como el sol cuando hace frío. Belgrano es la ilusión de la amistad, un vino que no sabe de silencios. Y para abrir la huella de la soledad, me fui buscándote en otro lugar. Y para florecerte el río volverá, unido a tanta gente que estuvo y hoy no está. Tus hijos en el mundo nunca se arrepentirán de haber nacido en este mi lugar. Las voces del verano pintan la ciudad, amores se eternizan y condenan. Y vuelvo a ser un niño, vuelvo a jugar en el patio de la ausencia de la pena. Todavía espero que pase lento el tren, donde viajan apilados nuestros sueños de papel, el vagón del deseo donde aquella vez el amor tuvo forma y tuvo piel. Para florecerte el río volverá, unido a tanta gente que estuvo y hoy no está. Tus hijos en el mundo nunca se arrepentirán de haber nacido en este mi lugar. Haber nacido en este mi lugar, de haber nacido en este mi lugar. Hijos en el mundo Hace frío en este mi lugar. Y espero Ella de la sol, Unido a
Forma y tú. Gracias por todo. A ver, cántale chango a mi tierra, con todita tu alma, con toda tu voz, con tu tonadita bien catamarqueña, cántale changuito lo mismo que yo. Con tu tonadita bien catamarqueña, cántale changuito lo mismo que yo. Que se oiga el cantito tuyo, allá donde nace o se pierde el sol. Que se vuelva samba toda Catamarca en cada latido de tu corazón. Que se vuelva samba toda Catamarca en cada latido de tu corazón. Canta, changuito, canta, con todita tu alma, con toda tu voz. Que el viento cumbreño se lleve mi copla, que sepa tu tierra que tiene un cantor.